Salir de Cuba no es como salir de cualquier otro país, y no es solo por el dinero. Es porque durante más de 60 años el Estado cubano ha convertido la migración en un asunto político, no personal. En la mayoría de los países del mundo, si tienes dinero para un pasaje y tu pasaporte en regla, te vas. En Cuba, históricamente, no ha sido así. Y aunque hoy las cosas han cambiado en apariencia, las consecuencias de ese sistema siguen marcando la vida de millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Este video explica cómo funciona realmente la migración cubana, desde su historia hasta su realidad actual. Primero, hay que aclarar algo que confunde a muchos extranjeros. Cuando un cubano dice que va a salir del país, no siempre está hablando de emigrar, puede estar hablando de un viaje temporal. Pero durante décadas, salir significaba emigrar para siempre. El Estado cubano no permitía que alguien se fuera y regresara libremente. Salir era romper con el país. Esa lógica cambió oficialmente en 2013, pero dejó una huella profunda. Incluso hoy, muchos salen sin saber si van a regresar. No porque no puedan legalmente, sino porque no saben si van a querer, si van a poder pagar otro pasaje o si van a encontrar razones suficientes para volver a un país en crisis permanente, ¿no? Hoy, legalmente, un cubano puede salir del país si tiene tres cosas: un pasaporte vigente, una visa o permiso de entrada al país de destino y dinero suficiente para el viaje. El pasaporte cubano cuesta 2.500 pesos cubanos si lo tramitas en la isla o $180 si lo haces desde el extranjero. Y tarda meses en tramitarse, en algunos casos hasta un año. La visa depende completamente del país al que quieras ir. Estados Unidos, España, Canadá, casi toda Europa exigen visas extremadamente difíciles de conseguir. Hay entrevistas, requisitos financieros, documentos que demuestren que vas a regresar. Para la mayoría de los cubanos, conseguir una visa de turista es prácticamente imposible. Por eso, países como Nicaragua, que eliminó el requisito de visa en noviembre de 2021, se convirtieron en rutas clave. Pero llegar a esos países no es barato. Un pasaje en avión puede costar entre $500 y $1.000. Para un cubano promedio, que gana el equivalente a 15 o 20 dólares al mes en el mercado informal de cambio, eso es imposible sin ayuda externa. Entonces, ¿cómo lo hacen? La mayoría vende algo: una casa, un auto, electrodomésticos, cualquier cosa que pueda convertirse en efectivo, o recibe dinero de familiares que ya están fuera. Las remesas son el motor real de la migración cubana. Sin ellas, la mayoría no podría ni siquiera intentarlo. Y aquí está la primera gran contradicción. El Estado cubano depende económicamente de las remesas que envían los emigrados desde el extranjero. Según datos recientes, Cuba recibió entre 1.900 y 2.400 millones de dólares anuales en remesas. Esas remesas mantienen a flote a millones de familias, dinamizan el sector privado y sostienen una economía que hace años dejó de funcionar por sí sola. Pero durante décadas, el mismo Estado trató a esos emigrados como traidores. Esa contradicción brutal define todo el sistema migratorio cubano. La migración cubana no se entiende sin entender qué pasó después de 1959. Cuando Fidel Castro llegó al poder, una de las primeras medidas fue controlar quién podía salir del país. No fue inmediato, pero para principios de los años 60, salir ya no era un derecho, era un permiso que otorgaba el Estado. Y ese permiso no se daba fácilmente. Si querías irte, tenías que pedir autorización oficial. Y si te la daban, perdías todo. Tu casa pasaba a manos del gobierno, tus bienes personales también, y quedabas marcado políticamente. No eras alguien que simplemente emigraba, eras alguien que había abandonado la revolución. Esa narrativa oficial fue extremadamente poderosa y dejó consecuencias que todavía se sienten. Durante los años 60, decenas de miles de cubanos salieron hacia Estados Unidos. Muchos eran profesionales, empresarios, personas de clase media y alta. El Estado cubano los presentó como gusanos, como enemigos del pueblo. Esa narrativa fue efectiva dentro de Cuba. Creó una fractura social profunda que todavía existe en muchas familias. Los que se iban perdían contacto con los que se quedaban, no solo por la distancia física, también por el estigma político. Durante años, tener un familiar en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, era un problema. Podía costarte un trabajo, el acceso a la universidad, la posibilidad de ingresar al Partido Comunista. Muchas familias tuvieron que elegir entre mantener el contacto con sus parientes emigrados o proteger su propia situación dentro de Cuba. Y muchas eligieron lo segundo. Pero en 1980 ocurrió algo inesperado. El gobierno cubano
permitió que más de 125.000 personas salieran del país por el puerto de Mariel. Fue una apertura masiva, pero controlada. Fidel Castro decidió que esas personas podían irse. No fue una fuga, fue una válvula de escape. El Estado entendió que tenía gente descontenta y que era mejor dejarla ir que enfrentar protestas o crisis internas. Pero también envió un mensaje claro. La migración cubana no la controlan los cubanos. La controla el Estado y el Estado decide cuándo abrir y cuándo cerrar. Esa lógica se repitió en 1994, cuando miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas durante la crisis de los balseros. El gobierno dejó de impedirlo, no porque quisiera que la gente se fuera, sino porque no podía contener la presión social sin usar represión violenta masiva que hubiera tenido costos políticos internacionales graves. Después de 1994, Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo migratorio. Cuba se comprometió a evitar salidas masivas. Estados Unidos se comprometió a recibir un mínimo de 20.000 cubanos al año mediante visas legales. Ese acuerdo cambió la lógica migratoria. Ya no se trataba de balsas y desesperación, se trataba de visas y trámites. Pero el control seguía estando en manos del Estado cubano. Porque aunque Estados Unidos diera las visas, Cuba todavía decidía quién podía salir y bajo qué condiciones. Y esa decisión no siempre era transparente. Hoy, desde 2013, la situación es diferente en apariencia, pero no completamente en la práctica. Los cubanos ya no necesitan carta de invitación ni permiso explícito de salida del gobierno para viajar. En teoría, cualquier persona puede salir si tiene pasaporte vigente y visa del país de destino, pero en la práctica todavía existen restricciones significativas para ciertos grupos. Ciertos profesionales no pueden salir libremente sin autorización especial. Médicos especialistas en áreas críticas como anestesia, cirugía general, terapia intensiva, cardiología, neurocirugía, científicos, ingenieros en áreas estratégicas, militares, deportistas de alto rendimiento. El Estado argumenta que invierte recursos enormes en su formación y que no puede permitirse perderlos sin control. Desde 2015, mediante la resolución 994 del Ministerio de Salud Pública, estas restricciones quedaron formalizadas. Un médico especialista que quiere trabajar en el extranjero tiene que pedir permiso oficial, y ese permiso puede tardar años o puede ser negado sin explicaciones claras. En la práctica, tu profesión puede convertirse en una cadena. El sistema migratorio cubano actual funciona con una regla clave. Si tienes pasaporte y visa, puedes salir, pero si te vas y no regresas en 24 meses consecutivos, pierdes automáticamente tu residencia efectiva en el país. Eso no significa que pierdas tu ciudadanía. Sigues siendo cubano legalmente, pero pierdes derechos importantes. No puedes regresar a vivir de forma permanente sin hacer un trámite especial de repatriación. Pierdes el derecho a heredar propiedades de forma automática. No puedes acceder a ciertos servicios públicos. En teoría, puedes seguir visitando el país como turista, y muchos lo hacen. Regresan cada año para ver a sus familias, pasan unas semanas y vuelven a irse. Pero no tienen los mismos derechos. Esta situación crea una categoría migratoria extraña. Los cubanos que viven permanentemente fuera, pero que no han emigrado oficialmente según la ley cubana. Están en un limbo legal, no son residentes efectivos, pero tampoco son tratados como extranjeros completamente, y ese limbo genera problemas prácticos. ¿Pueden votar en elecciones cubanas? No, porque no son residentes. ¿Pueden trabajar legalmente en Cuba si deciden regresar temporalmente? Depende del tipo de trabajo y del tiempo que pasen. ¿Pueden reclamar una herencia familiar? Sí, pero con restricciones y trámites adicionales. El Estado mantiene mecanismos de control, incluso sobre los ciudadanos que ya no viven en el país. Entre 2021 y 2023, más de 500.000 cubanos salieron hacia Estados Unidos. Si sumamos los que fueron a España, Uruguay, Chile y otros destinos, la cifra supera las 800.000 personas en apenas 3 años. Fue el éxodo más grande desde 1959, incluso mayor que Mariel o la crisis de los balseros. Y fue radicalmente diferente. No fue por balsas, fue por avión, de forma legal, con pasaportes y pasajes pagados. La mayoría voló a Nicaragua y desde allí viajó por tierra hacia la frontera sur de Estados Unidos, cruzando Honduras, Guatemala y México. Ese corredor migratorio cambió completamente la composición demográfica de ciudades enteras en Cuba. Otros miles fueron a España, aprovechando leyes de ciudadanía para descendientes de españoles. Otros fueron a Uruguay, a Chile, a Brasil, buscando cualquier país que les ofreciera entrada legal y oportunidad de trabajar, ¿no? ¿Por qué tantos? Por una combinación explosiva
de crisis económica profunda, falta total de perspectivas y una ventana de oportunidad que muchos sintieron que podía cerrarse. La economía cubana colapsó después de la pandemia. La producción cayó, las importaciones se redujeron drásticamente, los apagones se volvieron constantes, llegando a durar más de 12 horas diarias en algunas provincias. La comida escaseó de una forma que no se veía desde los años 90. Las colas para comprar productos básicos se volvieron interminables. La inflación destruyó el poder adquisitivo de los salarios estatales. Un maestro, un ingeniero, un médico que trabaja para el Estado no podía comprar lo básico con su salario. Muchos jóvenes, especialmente profesionales bien educados, decidieron que no tenían futuro en Cuba, que podían esperar 5, 10, 20 años y la situación no iba a mejorar. Y se fueron. Pero hay algo fundamental. El Estado cubano no impidió ese éxodo masivo. Pudo haberlo hecho. Pudo haber suspendido la emisión de pasaportes, cerrado los vuelos internacionales, restringido los viajes bajo cualquier pretexto de emergencia nacional. No lo hizo. ¿Por qué? Porque necesitaba que esa gente se fuera. Primero, porque cada persona que sale reduce la presión social interna. Menos gente descontenta significa menos posibilidad de protesta. Segundo, porque cada cubano que se va y consigue trabajo en el extranjero se convierte en una fuente de remesas para su familia. Y esas remesas son vitales, mantienen a millones de familias a flote, permiten que la gente compre comida en el mercado informal, sostienen el pequeño sector privado. Sin esas remesas la economía cubana colapsaría completamente. Es una paradoja brutal. El país sobrevive económicamente gracias al dinero que envían los que se fueron. Y el Estado lo sabe perfectamente. Esa dependencia económica ha cambiado la narrativa oficial del gobierno cubano. Hoy, el Estado ya no llama gusanos a los emigrados, los llama comunidad cubana en el exterior, los invita a regresar de visita, los invita a invertir en negocios en Cuba, los invita a enviar remesas sin restricciones. Incluso ha facilitado trámites para que los emigrados puedan comprar propiedades o abrir negocios en la isla. Ese cambio de discurso es enorme, pero no ha venido acompañado de un cambio estructural profundo. Todavía hay restricciones para ciertos profesionales. Todavía hay mecanismos de control sobre quién puede salir y bajo qué condiciones. Todavía hay ciudadanos que pierden derechos por vivir fuera más de 2 años. Y todavía hay decisiones migratorias que el Estado toma sin transparencia ni criterios públicos claros. El sistema migratorio cubano no es solo una serie de leyes administrativas, es una herramienta política que el Estado ha usado durante más de 6 décadas para regular la presión social interna. Cuando hay descontento acumulado, se abren las válvulas. Cuando el Estado necesita control o quiere evitar la fuga de profesionales estratégicos, cierra esas válvulas. Y esa lógica fundamental no ha desaparecido con la reforma de 2013. Hoy, técnicamente, casi cualquier cubano puede salir si tiene pasaporte y visa. Pero la realidad es infinitamente más complicada, porque salir cuesta un dinero que la mayoría no tiene sin vender todo lo que posee o sin recibir ayuda del extranjero, porque conseguir visa para la mayoría de los países desarrollados es prácticamente imposible. Y porque aunque logres salir legalmente, el Estado sigue teniendo mecanismos de poder sobre ti, sobre tus propiedades si las dejaste, sobre tus derechos como ciudadano, sobre tu capacidad de regresar a vivir de forma permanente. ¿Eso significa que los cubanos no pueden emigrar? No. Significa que emigrar desde Cuba sigue siendo estructuralmente más difícil que desde casi cualquier otro país de América Latina. No solo por razones económicas, también por razones políticas e institucionales. Porque el Estado cubano nunca ha renunciado completamente a controlar quién se va, cuándo se va, bajo qué condiciones se va y qué derechos mantiene o pierde al irse. Y mientras ese control exista, aunque sea de forma menos visible que antes, la migración cubana seguirá siendo un asunto de Estado y no solo de decisiones individuales. Hoy, más de 2 millones de cubanos viven fuera de Cuba. Están en Miami, en Madrid, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Algunos se fueron en los años 60 y nunca regresaron, otros se fueron el año pasado. Y la gran mayoría mantiene vínculos profundos con la isla. Envían dinero todos los meses, llaman por teléfono constantemente, regresan cuando pueden. No han roto completamente con Cuba, pero tampoco pueden volver a vivir como antes de irse, porque el sistema migratorio cubano ha creado una situación históricamente única. Un país donde gran parte de su población económicamente activa
vive fuera de sus fronteras, pero sigue profundamente conectada con lo que pasa adentro, y donde el Estado, a pesar de todos los cambios, sigue intentando controlar esa conexión según sus propios intereses políticos y económicos. Si llegaste hasta este punto, suscríbete para no perderte los próximos videos, porque la historia que no se cuenta es la que se repite.